que está siendo tan debatido y que ha generado una intensa movilización ciudadana, diera a pensar que se tratara de un tema exclusivamente laboral, del régimen laboral, de los aspectos de reclamaciones de salarios, de desempeño, de horarios de trabajo, cuando esos aspectos laborales están incluidos en una problemática más general, que es el fundamento de esta ley, y es que tiene que ser reformado el Estado en su carrera pública para que el Estado se ponga al servicio del ciudadano. El Estado actual es un Estado patrimonialista, ineficiente, contrario a los intereses de los bienes públicos que el ciudadano reclama. En los últimos años, los últimos 20, 30 años, poco más, el Perú ha crecido en una masa ciudadana que exige derechos. Y esos derechos que ha conquistado se encuentran con un Estado secuestrado, indolente a su reclamo de bienes públicos e ineficiente en la atención de sus servicios fundamentales. Por eso, el sentido fundamental de esta ley, por la cual debe enfrentarse su debate, es la necesidad de modificar el Estado para que esté al servicio del ciudadano. Y la carrera pública es parte de eso, y es parte fundamental. En el debate se ha podido apreciar que el primer dictamen que trajo el Poder Ejecutivo era un dictamen donde esta problemática ciertamente se trataba de la peor de las formas, desde el punto de vista de afirmar el patrimonialismo privado del Estado, de afirmar la precariedad del régimen laboral y de generar una situación de entrampamiento en el propio Estado, al establecer un régimen especial, singular, de supuestamente privilegios y condenar al resto de la administración pública a un régimen sin derechos, en el cual se le condenaba a los trabajadores de la administración pública a la muerte civil. Luego, producto del debate, tanto la Comisión de Presupuesto como la Comisión de Trabajo han ido modificando e incorporando asuntos, incorporando aspectos, mejorando determinados aspectos de sus propuestas de políticas públicas. Y entiendo que es en ese sentido que la Comisión de Trabajo, de acuerdo a la que evaluamos en la bancada de Acción Popular y Frente Amplio, la Comisión de Trabajo logra, en un consenso con los propios trabajadores, incorporar aquellas políticas y aquellas propuestas que permitan efectivamente lograr que esta norma sobre la carrera pública en la administración pública sea una herramienta para transformar el Estado al servicio del ciudadano. Y es por ello que es bueno remarcar algunos aspectos para apreciar adecuadamente la importancia de lo que estamos debatiendo como ley que ojalá pudiera ser aprobada por el Congreso. En primer lugar, la herramienta clave es la herramienta de la carrera meritocrática. Esto es, que el trabajador del Estado, que ingresa al Estado como carrera, tiene una carrera de base a partir de la cual, sobre la base de sus derechos fundamentales, va perfeccionándose, va trabajando su propia formación facilitada y promovida por el Estado, va mejorando la calidad del servicio público y va atendiendo mejor a los ciudadanos y va trabajando junto con los ciudadanos esa reforma del Estado. Ese es el sentido de una carrera meritocrática, pero lamentablemente la Comisión de Presupuesto en su proyecto de ley y la concepción central que tiene el Poder Ejecutivo al respecto es que la carrera meritocrática no corresponde al uso del tiempo del trabajador, está fuera del tiempo del trabajador, es una cosa adicional que además no depende de un órgano central del Estado que asuma eso como responsabilidad pública y que oriente un sistema que debería ser la Escuela Nacional de Administración Pública, sino corresponde al mercado. Y en el mercado se venden títulos y se dan servicios que no forman a nadie, que no capacitan a nadie. Eso es lo que existe actualmente. Y el corazón de la propuesta de la Comisión de Presupuesto es mantener ese régimen. Esto es, no incluye realmente una carrera meritocrática, porque no hay condiciones para el mérito, ninguna. Porque el mérito requiere la base, requiere la dedicación del Estado a su formación y requiere que se use el tiempo del trabajador para que al incrementar sus capacidades, esto le pueda servir justamente para ascender y obtener mejores beneficios y derechos y servir mejor a la población. Eso no existe. Y sí existe, sí está planteado en el proyecto de ley que la Comisión de Trabajo ha aprobado y es la que sustenta el debate actual. También es bueno decirlo que el proyecto de ley que desarrolla la Comisión de Presupuesto mantiene uno de los rasgos más perniciosos del Estado actual, que es esa mezcla entre patrimonialismo y clientelismo, en el cual el Estado está basado en el papel sellado y el trámite. El papel sellado y el trámite es la organización fundamental del Estado para ese proyecto de la Comisión de Presupuesto y para el proyecto y la concepción que tiene el Poder Ejecutivo sobre este tema.
Ese es el viejo Estado que se construye del siglo XIX, que se afianza en la era oligárquica y que se continúa hasta ahora. Ese viejo Estado es el que no funciona. Y ese viejo Estado es el que no se modifica con estos proyectos de ley que trae el Poder Ejecutivo o que mantiene la Comisión de Presupuesto. En lo cual lo que se entiende es la política de corto plazo presupuestal para determinar metas parciales, para establecer determinados organismos. Y lo que se busca es generar un gran sistema de precarización del empleo público para que supuestamente haya algunas islas de modernidad, para que la plata que tenga el Estado la dedique a incorporar algunos métodos de supuesta modernidad en ciertas áreas del Estado. Y para eso buscan crear un régimen especial. Ese régimen especial que le llaman servir es parecido a ese régimen que quisieron crear con los llamados gerentes públicos, donde formaban un gerente que lo metían en un gobierno regional o en un municipio o en una empresa pública y ese gerente ganaba 5 veces más que los otros gerentes. Y esa formación individual rompía el esquema institucional, no para mejorarlo, sino para entramparlo. Lo que quieren hacer con el proyecto que está planteado es un régimen especial donde a la mayoría la condenan a la muerte civil. No puede tener ascenso, no puede mejorar, se queda ahí en los regímenes que consideran transitorios, pero que realmente son permanentes, se quedan ahí. Sí, ¿y se quedan para qué? Para vivir de las peores de las deformaciones del Estado, que es el patrimonialismo, esto es considerar la función pública como un beneficio privado, y el clientelismo, ver que se obtiene aquellas famosas aceitadas que permiten que algunos todavía estén en la cárcel y otros estén dando vueltas por ahí. Eso es el régimen que se quiere mantener cuando se hace un régimen especial de privilegios en contra del resto de la administración pública, a la cual se le quiere condenar a la muerte civil sin aumentos ahí en la congeladora. Por eso es que la propuesta que trae la Comisión de Trabajo es una propuesta que plantea un régimen integral, y en ese régimen integral le da una base de derechos, y sobre la base de derechos plantea mecanismos de promoción, mecanismos de cambio, mecanismos de modificación de las condiciones de gestión. Y la fundamental modificación de las condiciones de gestión es pasar del papel sellado y del trámite al flujo de información, a la era electrónica, a la era de la información digital. Ese cambio fundamental permite que se modifiquen todos los procesos y le da un carácter singular a los bienes que ese trabajador produce en el Estado, que le da carácter de bienes públicos, no de bienes privados para su bolsillo o para enriquecer a algunos, sino de bienes públicos para servir a la ciudadanía. Y si no se hace ese cambio en cuanto al régimen de trabajo de la administración pública, ciertamente que no va a haber una reforma del Estado al servicio del ciudadano. Y por último, señor presidente, es claro que en el debate actual se han vulnerado o se pretende vulnerar con algunas propuestas los derechos reconocidos por la Constitución y por las leyes y las normas internacionales a las cuales el Perú está adscrito o forma parte de ellas. Y son derechos básicos que han sido señalados y reconocidos. El derecho a la negociación colectiva es internacional, no es un asunto inventado por unos locos, es parte de la OIT, está reconocido internacionalmente y el Perú suscribe esos pactos. Y ese derecho, inclusive la opinión que da la OIT sobre el proyecto de ley mandado por el Ejecutivo y aprobado inicialmente por la Comisión de Presupuesto, por la Comisión previa a la de Presupuesto, ciertamente que la OIT dice, oiga, esto va contra lo que es el derecho básico. Y cuando se plantea esa fórmula extraña de que la negociación colectiva va a consistir en que se reúnan los trabajadores y una central con el gobierno y haga un proyecto de ley que se envía al presupuesto como si eso fuera negociación colectiva, esto es dejado de lado. Inclusive la Comisión de Presupuesto con un mínimo sentido común no incorpora esa fórmula tan absurda con la cual se quería plantear, pero no incorpora la fórmula de los derechos de negociación colectiva, que son derechos reconocidos. Las fórmulas concretas de cada derecho de negociación colectiva tiene que verse, tiene que aplicarse, tiene que determinarse. No es lo mismo que una empresa, no es lo mismo que una empresa privada, que una fábrica, son condiciones distintas, pero se requiere reconocer ese derecho, así como otros derechos que están largamente señalados en el dictamen de la Comisión de Trabajo y que no son derechos, no son propuestas inflacionarias, porque ni una ni otra propuesta se basa en un monto determinado a asignar. No estamos discutiendo un proyecto presupuestal. Ciertamente que no son fantasías abiertas a que cualquier imaginario pueda desbaratar el presupuesto público. Se trata de metas vinculadas al desarrollo del Estado. Y el desarrollo del Estado tiene sus procedimientos. Lamentablemente en el Perú lo que tenemos al respecto es que tenemos un sistema administrativo donde hay un solo ministerio que se llama Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Economía y Finanzas que organiza la administración a partir de la caja, el presupuesto público de corto plazo. Y no hay otros ministerios, todo depende de lo que diga ese ministerio. Y la administración pública depende del régimen presupuestal y de salarios de ese ministerio, que sí los tiene totalmente libres y al resto los tiene acogotados. En un sistema administrativo donde no hay planeamiento,
donde no hay normas de promoción, donde no hay sistema meritocrático, ciertamente que aparece que se está discutiendo aquí una propuesta inflacionaria, cuando no, son propuestas normativas de procedimiento adecuado para todo el sector público del país. Creo que si logramos entender lo que el dictamen de la Comisión de Presupuesto de Trabajo, con participación de los trabajadores, bajo la conducción de sus responsables, estuvo ahí Johnny Lescano en la última comisión que se aprobaron los temas de diversas fuerzas políticas visuales. No es una fuerza política, es un conjunto de fuerzas políticas vinculadas a las propuestas de los trabajadores del país. Creo que si se logra entender que eso significa dar un salto de calidad en mejorar el Estado, en reformar el Estado para acercarlo al ciudadano y para tener una carrera pública meritocrática efectiva y adecuada, creo que podríamos hacer un gran aporte a que el Perú pueda asistir con un proyecto de ley a empezar a transformar el Estado en su aspecto laboral, en su aspecto administrativo y sobre todo en su aspecto de composición meritocrática para dar los servicios públicos que requiere el ciudadano. Creo que el Congreso debería ver con una óptica así más amplia la necesidad de llegar a consensos, a acuerdos. Hay fundamentos para poder acordar cosas porque el Estado peruano está en una situación de derrumbe. El Estado peruano está muy mal. Los últimos años de regímenes que hemos tenido nos han dejado casi un Estado mafioso activo. Y ese Estado mafioso activo está corrompido por todas partes. Y no es que los trabajadores sean corrompidos, las reglas están mal planteadas, los sistemas están mal dados y las formas como los trabajadores hacen su desempeño son simplemente reglas establecidas para la cotidianidad y la continuidad, pero no para el cambio del mismo Estado. Que esta ley puede servir para que eso se haga en un buen sentido, en una buena perspectiva. Y me parece que el Congreso debería verlo con esa óptica para buscar las flexibilidades, los acuerdos, las condiciones para que el dictamen de la Comisión de Trabajo sirva lo que ahora todos los trabajadores del Perú, movilizados pidiendo los derechos básicos de los ciudadanos, movilizados pidiendo sus derechos básicos como trabajadores del Estado, le están pidiendo al Congreso que atienda que hay una demanda nacional para que el Estado esté al servicio del ciudadano y para que los trabajadores del Estado con los ciudadanos sean aliados en esa indispensable reforma. Gracias. Con Damián tiene la palabra el congresista Valle.